Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. En este es su programa Nosotros Conversamos. Vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante. Lo iniciamos el día de ayer, la diferencia que hay entre la honra y la adoración. Para platicar este tema tan interesante, pues están conmigo un panel muy completo en el cual vamos a volver a platicar de este tema tan interesante. Lo invitamos a que se quede con nosotros esta hora, que estará, simultáneamente tendrá la oportunidad de llamarnos al teléfono en cabina que usted ya conoce y con gusto lo repito, área 714-602-8354. Y bueno, vamos a iniciar esta noche nuestro programa. Y bueno, quiero presentar primeramente a nuestra hermana Victoria que nos acompaña. Bienvenida. Buenas noches, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y esperemos que el tema que traigamos sea de su agrado. También esta noche queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Margarita, hermana, para el Señor. Para el Señor, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Pues nos quedamos, verdad, muy, era extensa la plática, ¿verdad? Del día de ayer, y esperamos que continuemos hoy y pues que nos podamos dar a entender, ¿verdad? Primeramente. Y también le damos la bienvenida a nuestra hermana Elizama, para el Señor. Para el Señor, hermanos, gracias, Dios le pague por la invitación. Les invitamos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonicen en esta noche porque el tema de hoy está muy interesante. Así es, y bueno, vamos a iniciar nuestro tema aprovechando el tiempo para dialogar de este tema tan interesante. Repito, el teléfono en cabina, área 714-602-8354, para que nos llame y nos dé su opinión. Estamos platicando de esa diferencia que hay entre honra y adoración. ¿Por qué nuestro tema? Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, estamos platicando porque el desconocer estas dos palabras y su aplicación, pues nos entra en nosotros una confusión como la hay en el mundo religioso, cuando se niega la adoración a quien se tiene que dar y cuando se adora lo que no se tiene que adorar. El día de ayer poníamos un ejemplo que nos permite un panorama amplio de cuando se llega a los extremos, y poníamos el ejemplo de que al desconocer realmente lo que significan ambas cosas, por ejemplo, los testigos de Jehová no saludan a la bandera porque creen ellos que es adoración, no celebran los cumpleaños porque creen que ellos que eso es adoración, y demostramos el día de ayer que el saludar o respetar los símbolos patrios, como es la bandera, entonar el himno nacional de cada país al cual nosotros vivamos o del cual nosotros seamos, pues no implica ser idólatras, porque estamos respetando los símbolos patrios, estamos mostrando pues que somos buenos ciudadanos. Y también por otro lado decimos están los católicos, que ellos dicen que no son idólatras, que no adoran las imágenes cuando sí lo son. Entonces esos son los lados opuestos. Unos dicen que no adoran y sí lo hacen, y otros dicen que están adorando y no es adoración lo que hacen. Entonces eso es lo importante, que entendamos el concepto completo y claro, pero que entendamos también que la adoración pues es algo que nuestro Dios demanda para sí y para su Hijo Jesucristo. De lo contrario, si nosotros no lo hacemos, entonces no estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. De eso estamos hablando en estos días, y también si usted tiene una pregunta, llámenos al teléfono que ya mencioné. O también queremos preguntarle, bueno, usted que a lo mejor es católico y nos está escuchando, y que le han enseñado que usted no adora a la imagen de la Virgen, no adora a la imagen de la Santa Devoción, usted en realidad, ¿qué es lo que piensa? ¿Usted cree que cuando se postra delante de la imagen y le empieza a suplicar, empieza a llorar, empieza a mostrar su necesidad por la petición que usted tenga, usted cree que eso no es adoración? La gente que, por ejemplo, sea aquí en Estados Unidos o sea en México, como en la Basílica de la Ciudad de México, o en los pueblos donde la gente entra de rodillas hacia el altar, o la gente se va golpeando el pecho o la espalda con sogas o con nopales o con todo esto,
y al final del recorrido llegan ante la imagen y se empiezan a llorar, a suplicar. ¿No es adoración eso? ¿Qué es lo que usted piensa? Nos puede llamar al teléfono en cabina, lo repito, área 714-602-8354. Y también, otro de los propósitos del programa es el día de ayer empezamos a demostrar que también nosotros no somos idólatras como muchos nos catalogan. El dar honra a los siervos de Dios no es adoración, es precisamente eso, honra. Ya platicamos ayer lo que es la honra, las clases de honra, y hoy queremos enfatizar más en ver que realmente el comportamiento del católico sí es adoración, porque reúne las características propias de la adoración y que ellos las aplican diariamente en su vida. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy, para que se quede con nosotros, y si tiene preguntas, nos llame o nos escriba a nuestros correos electrónicos, que son radionosotros conversamos@hotmail.com y también nosotros conversamos@yahoo.com. Y también nos puede escribir a nuestras redes sociales en Facebook como Nosotros Conversamos, o nos puede buscar también en Twitter como @nconversamos. Entonces vamos a comenzar esta parte del programa volviendo a decir, ¿quiénes son realmente los idólatras? ¿Quiénes son los que realmente no cumplen el mandamiento de Dios de no adorar otra cosa que no sea lo establecido por Dios? Entonces empezamos con el tema. Pues como platicábamos el día de ayer, hermano César, que uno como viene de la Iglesia Católica y viene uno acostumbrado o te enseñan a adorar todo tipo de objetos, desde imágenes, desde estatuas, desde personas vivas, personas muertas. Entonces, para la Iglesia Católica, casi todas las cosas que ellos le llaman santas son dignas de adorar, pero para eso estamos nosotros en esta noche, con esta plática, para entender nosotros qué tan grave es esto, o qué tan ofensivo es para Dios esto de que nosotros estemos adorando objetos, ¿verdad? Tanto como personas, es lo que vamos a platicar en esta noche, ¿verdad? Y yo también quisiera resaltar que si partimos del texto que el día de ayer pues leímos y releímos, ¿verdad? Que es el texto de Éxodo, donde el Señor prohíbe, ¿verdad? Y explica las dos maneras de lo que significa adorar y lo que significa honrar, ¿verdad? Nos damos cuenta quiénes son los que realmente practican este tipo de culto, digámoslo así, ¿verdad? Y no es que estemos aquí señalando a nadie, sino que simplemente lo que queremos es hablar a la luz de las Escrituras e invitarlos a reflexionar si verdaderamente el comportamiento que ustedes tienen en sus templos, delante de sus imágenes, delante de sus santos, de sus estatuas, de todos aquellos artefactos que tienen, si verdaderamente están adorando o están solamente honrando, como muchos se justifican, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, yo pienso que varios de nosotros, a mí personalmente me ha tocado la oportunidad de conversar con algunos de ellos, y ellos dicen, no, es que no estamos dándole adoración. Por ejemplo, si tienen una imagen de la Virgen guadalupana que ellos conocen, dicen, no, nosotros la estamos reconociendo como si fuera una fotografía de nuestro padre, nuestra madre. Pero ya mirábamos, ¿verdad?, cuáles son las características de la adoración. Ellos se inclinan, ¿verdad? Ellos se arrodillan, ellos le piden, y como decía César, no conformes con eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no conoce? A mí personalmente me tocó, ¿quién no conoce las famosas procesiones del 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México? Son alrededor de 2 kilómetros, ¿verdad? De 2 kilómetros, pero de esto lo que sí quisiéramos seguir ahondando un poquito más adelante, después de darle oportunidad a la primera llamada que tenemos. Adelante, buenas noches. Saludos, compañeros, para cada uno de ustedes allí en cabina. Dice, ¿verdad?, por ahí un dicho: las cosas se toman de quien vienen. Y no solamente esto, ¿verdad?, sino que también caen por su propio peso. Y es que no cabe duda que las enseñanzas del clero católico romano no son otra cosa más que la viva voz de la necedad, producto importado de Satanás.
ya que este espíritu maligno no ha dejado de producir ni de exportar ideas que van siendo, ¿verdad?, almacenadas en el Vaticano, lugar y resguardo de ideas que cual semilla cizañesca han salido a sembrar sus dirigentes de noche en el campo del Señor. Y tanto ha sido su empeño en introducirse que se han volado la cerca o los linderos del Señor Jesucristo, que lograron, ¿verdad?, sembrar cizañas para confundir a la humanidad, a tal grado que nadie, ¿verdad?, lo había notado, que nadie lo había detectado. Solamente aquellos a quienes el Señor había autorizado y ha autorizado en esta fecha para distinguir el trigo de la cizaña. Señor, le dijeron sorprendidos, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene tanta cizaña? Y es que esta pregunta, hermanos, es preocupante. No tanto para los que conocen a Dios, sino que es preocupante por aquellos ingenuos que no piensan, ¿verdad?, que donde quiera, o que más bien que piensan que donde quiera se habla la palabra de Dios, por el hecho nada más de encerrarse dentro de 4 paredes, o por el hecho de ver a alguien que agarra un micrófono y empieza a hablar en una pseudoiglesia. No hay nada más peligroso y nada más preocupante el ver cómo casi toda la humanidad está bajo el maligno, los cuales, ¿verdad?, no se detienen a hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es precisamente de Satanás. Y es que una de las armas o herramientas que usa el enemigo para sembrar estas ideas es el prejuicio religioso y el rechazo a la verdad y al portador de la misma. Usan expresiones tales como estas. Y ¿quién es para venir a decirme a mí que encarne o pedirle a una imagen o a un ídolo esa adoración? No, dicen ellos, yo nada más la estoy venerando, la estoy honrando, dicen ellos, ¿verdad? Pues no es para que te engañes, querido radioescucha, o ya deja de engañarte. A ese acto se le llama adoración, y la adoración solamente le pertenece a Dios por excelencia y a Jesucristo por obediencia, y de ahí a nadie más, ni a hombre, ni a mujer, ni a efigie, ni a imagen, ni a figura, sea la que sea. Grábatelo muy bien, está prohibida por Dios. Pero podrá decir, pero es que es el Papa, y yo creo que es el representante de Dios. Pues precisamente pues porque él permite este acto de adoración hacia él también, y hacia, ¿verdad?, y hacia la idolatría, entre otras cosas más, se identifica como el enemigo número 1 de la obra de Dios. Y entonces estará prohibida la honra que Dios, o permite Dios la honra. Claro que la permite. Uno de los mandamientos dice, ¿verdad?, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Así es de que no está prohibida, ¿verdad? Dios, por ejemplo, nos permite también, ¿verdad?, honrar al matrimonio. Nos dice aquí en Hebreos 13:4. Es hermoso, ¿verdad?, el matrimonio con honra, así es que sigue estando permitido. Y así podemos mencionar las diferentes clases de honra, porque dice el Señor, no debáis, por ejemplo, a nadie nada, ¿verdad? Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra, honra. Nos dice el libro de Romanos 13:17. Y si esto hacemos con el hermano miembro, ¿verdad?, ahora, tratándose de un apóstol, debemos honrar
su persona, su ministerio, su investidura, su familia y todo lo que le pertenece a él. Y textos hay muchísimos, pero verdad no nos alcanzaría el tiempo para mencionar cada uno de ellos. Pero está uno por ahí, ¿verdad?, que está en Romanos 11:13, ¿verdad?, que es donde nos habla acerca de la honra, ¿verdad?, a su ministerio. Y textos hay muchísimos, les dejo por ahí y les cedo la palabra, compañeros. Dios los bendiga. Bueno, agradecemos a nuestro hermano su participación y bueno, vamos a seguir con el tema que decimos está muy interesante. Yo tengo en mis manos un libro de un personaje muy católico, llamado Amatuli, muchos lo han de conocer, y él en su libro Diálogo con los Protestantes tiene ciertos puntos de vista que queremos tomar. Él dice dar la respuesta a varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Y dice de la siguiente manera, página 88, cuando se les haga esta pregunta a los católicos, dice él cómo deben de contestar. ¿Por qué ustedes los católicos usan las imágenes puesto que la Biblia las prohíbe? Y da la cita, Éxodo 20, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. La respuesta del católico dice él que debe ser la siguiente: aquí en la Biblia no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, sino a los ídolos. Y dice él, sugiere él que se debe de preguntar lo siguiente: ¿es lo mismo imagen o ídolo? Hace la pregunta. Aquí está el error, dice él. Para nosotros los católicos no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre una imagen y un ídolo. Para nosotros imagen es cualquier tipo de figura o representación de alguien o algo, mientras un ídolo es un falso Dios. Vamos a detenernos un poquito en esto, y yo para eso quiero agarrar precisamente la misma Biblia católica y ver si tiene razón lo que él está afirmando. Éxodo 23, tengo en mis manos la Biblia católica y dice de la siguiente manera: no tendrás otros dioses delante de mí. Claramente está hablando acerca de dioses, de ídolos. Pero en el versículo 4 dice, hay un punto y final, y sale el siguiente versículo y allí nos dice: no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Allí vamos a detenernos. Para el católico son prohibiciones no de nosotros, son prohibiciones de parte de Dios. Para ellos, María, la madre de Dios, dicen ellos, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, y esto está prohibiendo Dios. En el cielo no solamente podemos hablar acerca de ella, también podemos hablar de otras imágenes que según los católicos están en el cielo, y Dios está prohibiendo: no harás para ti imagen. No está hablando solamente de los ídolos. En este pasaje sí habla de los ídolos, pero no solamente la prohibición a los ídolos, también a las imágenes. Y luego sigue diciendo, no solo las que están en el cielo, porque nos podíamos hacer imágenes de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines. También nos podríamos hacer imágenes de aquí, terrenas, de la tierra, o incluso nos pudiéramos hacer imágenes de las cosas que están en la mar y abajo de la mar y abajo de la tierra. Y todas esas son imágenes que Dios está prohibiendo que nos hagamos. Y en el 5 nos dice: no las adorarás ni rendirás culto. Hay una exigencia de parte de nuestro Dios, y aquí es donde salen las preguntas. En el Tepeyac, por ejemplo, ¿qué es lo que se le rinde el día 12 de diciembre? Según la creencia católica, a la Madre de Dios. ¿No es un culto? ¿No son un conjunto de ofrecimientos, sacrificios que se le hacen a esta imagen? Digo a esta imagen porque en realidad no es lo que ellos dicen representar. Entonces, aquí vemos cómo, según las Sagradas Escrituras, no es verdad lo que este hombre está afirmando, porque la Biblia no solamente prohíbe al ídolo, sino también está prohibiendo a las imágenes
que quieramos representar nosotros, ya sea que estén en el cielo o ya sea que estén en la tierra. Y además, no solamente es un pasaje del que nos habla de esto la Biblia. Yo nomás, ya para terminar, quiero tomar otro pasaje de la Biblia. Claro, este personaje llamado Matuli nomás da respuesta a este pasaje, pero hay más pasajes. Por ejemplo, yo así brevemente voy a mencionar Levíticos, no Éxodos, Levíticos 26:1. Es el mismo Dios y dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura. No solamente la prohibición es a los ídolos, sino también a las esculturas. Y luego dice: ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imágenes de piedra. Y nosotros sabemos que precisamente los católicos tienen muchas imágenes, no solamente de María, no solamente según ellos de Cristo, sino también de muchos santos, y son precisamente de piedra. Algunas de ellas inclusive las han llegado a ser de oro, pero no porque sean de oro son agradables delante de nuestro Dios. Entonces, yo el punto que estoy tomando es que Dios sí prohíbe que nosotros nos hagamos imágenes para venerarlas, para honrarlas, para adorarlas, que es precisamente lo que los católicos hacen. Y no hay una prohibición de honrar a mi padre en la Biblia, a honrar a mi madre, de honrar a los pastores, honrar a quien me honra a mí. No hay prohibición, pero sí hay una prohibición hacia las imágenes, hacia las estatuas, hacia las pues diferentes formas de ellos que le dan de madera, de yeso, de lo que sea. Sí hay una prohibición. A mí lo que me llama poderosamente la atención es de que yo estaba leyendo, por ejemplo, la tercera parte del catecismo católico que le dan a estudiar a los jovencillos, para llevar llevar a cabo lo que mucha gente conoce como la primera comunión. Y precisamente en este catecismo católico, una de las primeras enseñanzas es los 10 mandamientos. Y digo que me llama poderosamente la atención porque el primer mandamiento que les ponen es exactamente el texto que usted estaba leyendo. El capítulo 20 del libro de Éxodo, desde el verso 1 al 3 hasta el 5 más o menos. Ahora, ¿por qué me llama poderosamente la atención? Es porque si les están enseñando a los niños en su primera comunión un mandamiento que dice exactamente como usted lo ha explicado, pero ya cuando son grandes y los ven arrodillados caminar media milla, 1 kilómetro, 2 kilómetros, y los ven adorar de rodillas, y los ven sacrificar su cuerpo, y los ven a los creyentes suplicarle a lloro y con grande necesidad a todas esas estatuas y a todas esas imágenes que tienen en sus templos, ¿verdad? Porque es una de las características principales que tiene la Iglesia Católica. Está llena de sus templos, de imágenes y de estatuas que representan santos nuevos, modernos y pasados. Entonces, cuando ven esa actitud de inclinarse, de con gran lloro hacer la petición, la súplica sobre una necesidad, cuando los ven caminar media milla de rodillas, lastimándose, lacerando el cuerpo, esa es una manera de adoración. Porque si les han enseñado cuando van a hacer su primera comunión que esto no se debe de hacer, ¿por qué no los corrigen? ¿Por qué no les explican? ¿Por qué permiten los jerarcas? Y esta pregunta es para que de veras nos la hagamos. ¿Por qué si cuando voy a hacer mi primera comunión uno de los mandamientos dice que no debo de adorar y no debo de tener imagen de ninguna semejanza de lo de arriba en el cielo y lo de abajo de la tierra? ¿Por qué me permiten? ¿Por qué no me corrigen cuando lo estoy haciendo? Esto es lo que debemos de razonar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo prohíben? Porque obviamente es tenerlos todavía engañados en eso. Y porque esto es una conveniencia material. Si no hubiera esas manifestaciones de adoración hacia los ídolos y hacia las imágenes, no habría dinero en sus arcas, en las arcas de la Iglesia Católica. No habría veladoras que les alumbren a los santos. Hermano, y eso, disculpe que lo interrumpa, es una característica precisamente que ellos precisamente están aprobando esa adoración a lo que no es Dios. Y lo están promoviendo más y más. Por beneficio material o por lo que sea, pero
están mal y dicen que nosotros somos. Yo quiero hacer nomás así brevemente, el apóstol Pablo, cuando encontró ese error en algunos religiosos, les dijo, precisamente de esa diosa llamada Diana, él les dijo, Moisés, cuando encontró al pueblo, ¿qué hizo con el becerro? Entonces, ellos, ¿por qué no hacen lo mismo con sus dioses? Porque precisamente no son de Dios. La estatua que se levantó en forma de serpiente, ¿no fue Dios quien mandó a que se quebrara? Entonces, ¿por qué el clero precisamente no hace lo mismo con las imágenes? Eso sería agradable delante de nuestro Dios. Porque ellos dicen, no somos nosotros, a veces dicen, son los feligreses, pero como dice nuestro hermano, lleva un beneficio. No, y si es que si son los guías espirituales que le están buscando el beneficio al alma del feligres católico, tendrían que ser reales y verdaderos y darles a saber que lo que están haciendo, las prácticas que llevan, están equívocas, ¿verdad? Están mal, pero no lo hacen porque esto conlleva una ganancia material, ¿verdad? Y es muy, muy importante que la gente medite. Me están beneficiando en lo espiritual a mí, me están enseñando los reales y verdaderos mandamientos de Dios, o se están beneficiando de mí. Y esto lo promueven, hermano. En estos días precisamente hay una noticia nueva que se está dando. ¿De qué se trata esta noticia? Según ellos, a otro santo ya se le va a poder pedir, ya se le va a poder honrar, ya se le va a poder venerar, ya se le va a poder adorar. ¿Y por qué decimos de estos síntomas precisamente? Porque es lo que hacen ellos. Ya esa persona ya murió, pero ellos, como quieren nuevos personajes, nuevos imágenes, nuevas estatuas a las cuales quieren servir, pues por eso de esa manera la están promoviendo. Así es. Hace unas semanas estuvimos hablando de la canonización, de cómo es un proceso cambiante, y nos referíamos precisamente a las 3 próximas canonizaciones, que eran de las más sobresalientes, porque hay unas que ni se mencionan. Por ejemplo, hace unas semanas hubo algunas y no supieron de quién es. O sea, no les hicieron tanta propaganda como en el caso de Monseñor Romero. Está la de Pablo VI y también no se oye mucho. Porque ahorita lo que quieren, como es el primero aparentemente santo salvadoreño, todos los salvadoreños están aparentemente muy de fiesta, y en esta semana está saliendo. No se pierda la cobertura que tenemos desde El Salvador por el primer santo que va a ser beatificado, o por la primera persona que va a ser beatificada. Entonces, esto es pura propaganda, porque en el caso de Romero, decíamos, no le exigieron el primer milagro, que deberían, de acuerdo a las mismas leyes de esos, habérselo pedido. Pero como fue mártir, ahí ya la situación dicen que cambia un poco. Pero ¿cómo está eso de que ellos mismos establecen leyes y luego no las cumplen? Porque platicábamos también de que de los 9 pasos que originalmente eran para llegar a ser santo, quedan 3. El ser venerable, ser beato y ya ser oficialmente santo. Y cada uno va adquiriendo una cobertura, podemos decirlo así, de veneración o de adoración. En el caso de la beatificación, se supone que solamente la persona que es beatificada puede recibir culto, o puede ya las personas pedir su intercesión del lugar de donde es. En este caso, puro salvadoreño debería ser el que esté involucrado en esta celebración. Pero no es así. A Monseñor Romero, según la misma historia que se dice, lo mataron hace casi 35 años, en 1980. Pero por mucho tiempo estuvo bloqueada el proceso por el mismo Juan Pablo II. De hecho, Benedicto lo desbloqueó y lo volvieron a bloquear. Fue hasta entonces que Francisco lo desbloquea y les da permiso de que continúen con dicho proceso. La pregunta es, ¿por qué Juan Pablo II bloqueó el proceso de canonización para Monseñor Romero? ¿Por qué él hace eso? Supuestamente es la misma iglesia. Entonces con eso nos damos cuenta de cómo ellos hacen pues es un proceso que va de acuerdo a las necesidades o intereses de cada quien. Pues hasta la palabra lo dice, cuando ellos se refieren al santoral, se llama el catálogo de los santos. Catálogo yo lo entiendo voy a mirar un catálogo de ropa, un catálogo de una colección de verano, invierno, de lo que está de moda. Entonces hasta ellos le llaman según los intereses o según el tiempo o según las cosas los eventos que vienen, entonces escogen a los santos, ¿verdad?
Sí, no, y es que tienen que seguir ese proceso, porque si no todos los miércoles de ceniza de cada año no tendrían ceniza a quién quemar o a qué imagen quemar para poderle poner la cruz a los creyentes. Así es. Vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información y tenemos todavía la mitad del programa para que nos llame. Repito, el teléfono en cabina, área 714-602-8354. Una vez más, llámenos, área 714-602-8354. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante, la diferencia entre lo que es la honra y la adoración. Nosotros se nos ha enseñado por un siervo de Dios a honrar, a darle honra a quien lo merece, porque así lo establece la palabra de Dios. Al que honra, honra. Pero también se nos ha enseñado que la adoración solamente le corresponde a Dios por esencia y a su Hijo Jesucristo por obediencia. Entonces, sucede que los católicos dicen, no, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros solamente las vemos, las veneramos, y luego dice, ¿a poco usted no tiene el retrato o la foto de su madre, de su padre? Pues de la misma manera yo la tengo. Pero la diferencia es de que a la foto de mi padre, o de mi madre, o de mi familiar, o de mi ser querido, no le pongo una veladora, no le pongo flores, no le pongo y me pongo ahí, Virgencita, hazme este favor, o necesito esto que me hagas. A la imagen o a la fotografía de mi familia o de cualquier ser querido que yo tenga, no me le hinco, no me le pongo a rezar, no le pongo a hacer nada. Esa es la gran diferencia. Entonces estamos platicando, llámenos, tenemos todavía tiempo, área 714-602-8354. ¿Usted cree que adora o honra a las imágenes? Y retomando el pensamiento que decía el hermano Gerson, que decía que este señor Amatuli dice que ellos no adoran ídolos, que ellos veneran imágenes. Pero si vamos a lo que ellos le llaman las religiones paganas, que vienen siendo por los ídolos prehispánicos o los de otras deidades, por ejemplo los hindús o los tailandeses o de otras nacionalidades o los egipcios mismos, pero Dios claramente especifica que a ningún tipo de imagen deberíamos de adorar. Entonces, si el señor Amatuli está diciendo que no son ídolos, que son imágenes o que son imágenes de personas, entonces viene siendo la misma aberración, porque si regresamos el tiempo y nos acordamos de la historia, cuando Constantino cambió las imágenes de la mitología griega, como era Zeus y todos esos dioses que también estaban supuestamente vivían debajo de la tierra, algunos en el mar o no sé qué tipo de mitología a ellos tenían. Entonces dice que él, cuando se convirtió al cristianismo, les cambió las caras
pero venían siendo los mismos ídolos. Entonces, solo cambió los ídolos de una religión pagana a una supuesta religión cristiana, pero la adoración seguía siendo la misma a una imagen, ¿verdad? A mí lo que también me llama la atención es de que cómo la interpretación errónea o justificada que quiere hacer Flaviano Amatuli acerca de las escrituras. Yo quisiera, si me permiten, leerlo rápidamente nuevamente para ver si le encontramos algún misterio, porque yo lo he leído y con la ayuda de Dios lo veo muy claro. Entonces no podemos decir es que se refiere a esto, se refiere a aquello otro, metiéndole mi propio razonamiento, porque la escritura es clara. Y dice en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 20 del libro de Éxodo, desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por si hubiera una duda a qué se refería, el Señor dice: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? Y dice, para mayor explicación, con toda claridad, el Espíritu de Dios en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, yo no encuentro ninguna manera de interpretarlo más que tan claro como lo dice. Entonces a mí hasta me parece hasta infantil el razonamiento que Amatuli pone en su libro. Hay más maneras de comprobarlo, hermano, como una de ellas, por ejemplo, ya nos vamos al tiempo del Señor Jesucristo. En una ocasión una mujer le llevó una propuesta, vamos a llamarle de esta manera. Se encuentra el Hijo de Dios predicando, el Hijo de Dios, estamos hablando del Hijo de Dios, y llega una mujer y le interrumpe y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Allí estaba la oportunidad para si de parte de Dios hubiese sido, allí hubiera entrado claramente la oportunidad para que Cristo pusiera a su Madre María como el catolicismo lo quiere. Pero vemos como un símbolo de adoración. Como un símbolo de, porque ese era el deseo de la mujer. Pero veamos cuál fue la respuesta del Hijo de nuestro Dios. No le dijo: qué bonita idea, qué bonito pensamiento, hagámosle una imagen o hagámosle una enramada. Porque esta es la manera de... o estás en lo correcto. Porque tenemos una llamada, queremos darle la bienvenida hacia adelante. Muy buenas noches. La paz del Señor, hermano. Amén, hermano. Aquí saludándolos desde Hawái. Adelante, hermano. En La Habana, Hawái. También queríamos aportar un pequeño razonamiento, hablando acerca del pasaje que daba el hermano en el libro de Éxodo, cuando dice el Señor: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Es importante, hermanos, conocer el significado de qué es adoración. Y adoración, en lo que se comentaba, es postrarse. Aunque son dos palabras muy similares, honra y adoración, pero decían ustedes, la honra, la adoración le pertenece a Dios y a su Hijo, nada más. Y hablando ya de lo que es la honra, dice: hagad todo lo que debéis al que honra. Y lo confirma el libro de Hebreos, ¿verdad? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, dando el ejemplo de Aarón. Así en este caso, Dios la adoración se la dio a su Hijo. Así lo menciona el libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Asimismo, el Señor Jesucristo, Él se la dio a sus apóstoles. Así lo menciona el libro de San Juan, el capítulo 17, el verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y los apóstoles, en ningún momento, los verdaderos apóstoles puestos por Dios a través de Jesucristo, en ningún momento aceptan la adoración. Como ejemplo tenemos al apóstol Pedro con Cornelio: levántate, pues yo mismo soy hombre. Y eso es lo que nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo, no San Joaquín. La adoración solamente le pertenece a Dios y a su Hijo Jesucristo.
Hermanos, reciban un saludo desde estos lugares de La Jaina, en Hawái, y los felicitamos por su programa. Bueno, Dios le pague a nuestro hermano su Dios los participación bendiga. también. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema que estábamos practicando. Yo solamente antes de continuar quiero dar el texto al que se refería el hermano que nos habla de Hawái para corroborar que a sus siervos también se les da, a sus apóstoles, una honra muy especial y que es mandamiento de Dios. Está en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el verso 22 específicamente, dice el Señor en su oración, ¿verdad? La gloria que me diste yo les he dado para que sea uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22 para que lo puedan leer en su casa. Y del pasaje que yo les comentaba, allí está la oportunidad, vea, si así hubiese sido de parte de nuestro Dios, pero veamos lo que verdaderamente nuestro Dios quiere. En vez de que te hagas una imagen de María, lo que podemos hacer, el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurados los que oyen su palabra y la guardan, y que dice su palabra que la adoración solamente a nuestro Dios. Así es, hermano. Yo quería opinar sobre este tema tan importante. Queremos decirle a todos nuestros radioescuchas que todo lo que nosotros hablamos en este programa, todo es basado en las Santas Escrituras. Hay un texto donde el apóstol Pablo también habla acerca de, pues, de la veneración que es abominable delante de Dios a los ídolos. Dice ahí en Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo estaba recalcando acerca de que cómo ellos cambiaron la gloria de Dios por darle la honra a lo que por naturaleza no son dioses. Y tu hermana les quería platicar, hace unas semanas atrás venía una persona ajena a estas cosas que nosotros conocemos, y yo le platicaba acerca de las imágenes. Este hombre me decía que pues él es católico porque pues sus familiares, su madre, pues ellos son, pues ellos han creído en estas cosas pues desde muy niños, me decía esta persona. Y yo le enseñaba ese texto que decía nuestro hermano de Éxodo 20, que solamente a nuestro Dios debemos de servir. Y me decía este hombre, pero ¿cómo es posible que en la Iglesia Católica nunca me hayan enseñado este pasaje de esta escritura? Y yo le decía, es que ellos, al mostrarle la verdad, entonces usted iba a decir, entonces, ¿qué es lo que yo estoy adorando? Usted no está adorando a Dios. Entonces me decía, es que yo cuando voy a la Iglesia Católica, decía él, me hablan en un idioma que yo ni siquiera conozco, ni siquiera entiendo, dice, con palabras repetitivas. Y pues es muy bonito cuando la persona se da cuenta de que viven en un engaño. Y pues a nosotros, gracias a Dios que hemos conocido la verdad, pues queremos invitar a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan sintonizando. Este tema es muy importante y es de mucha utilidad para ustedes, porque como les decía tu hermana, todo esto es a la luz de las Escrituras. Y con un propósito, adelante. Digo, si nos vamos también hasta el tiempo de antes sí, literalmente en un diferente idioma daban las misas para que los fieles no entendieran lo que estaban diciendo, y de hecho no podían ni siquiera leer las Biblias porque estaban engañándolos. Hay un pasaje en la Biblia católica que se me hace hasta un poquito más específico y más claro que el de Éxodo. Es en Baruch 6, versículo 21, dice, sobre su cuerpo, hablando de los ídolos, sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas, las golondrinas y otras aves, y también los gatos andan sobre ellos, por donde pueden conocer que no son dioses, y por lo mismo no los teman. Además de esto, si el oro que tiene como adorno no lo limpian algún del orín
ya no relucirá. Y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, fueron comprados a gran precio. Son llevados a hombres ya que no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también los que los adoran. Y más abajo, más al final, en el versículo 70 dice, son como la zarza de un huerto, sobre la cual vienen a posarse toda clase de pájaros. También estos dioses de madera, dorados y plateados, se asemejan a un cadáver que yace en la oscuridad. Al ver que la púrpura y escarlata se apolillan sobre ellos, conocerán claramente que no son dioses. Ellos mismos son devorados al fin por la polilla y pasan a ser la vergüenza de su país. Más vale el varón justo que no tiene ídolos, porque nadie le quitará su fama. Pues sí, a mí me tocó ver cuando yo era católica, platicando con una persona ya grande de edad, con una anciana. Dice que ella, antes de que la Virgen lo que le llaman el ídolo, que le llaman la Virgen de Zapopan, que le llamaban así, dice que antes que estuviera en el vitral que está, dice que ella, por la curiosidad como niña, fue y le levantó la falda al ídolo, y dice que el ídolo era solamente 2 cañas atravesadas. En realidad lo único que tenía cara era la porcelana, lo que es la cara y las manitas de porcelana. Y debajo del vestido, ya ves que es como un triangulito, solo tenía 2 cañas atravesadas. Entonces todo lo que describe el Espíritu de Dios en ese texto es lo que pasa con los ídolos. De hecho, ni de cuerpo completo están, ¿verdad? En este caso es el libro de Habacuc, solo que los mismos líderes católicos describen. Sí, o sea, esto es parte de la escritura que la misma Iglesia Católica utiliza, la Biblia Católica. Es el libro de Baruch en el capítulo 6. Nos habla exactamente que, para ser más específicos y ahondar un poquito más, debemos recordar que en la Iglesia Católica todos los que son católicos conocen un personaje muy conocido que es el sacristán. Para mí, desde mi punto de vista, para mí tiene más poder el sacristán que todos los santos. Y les voy a tratar de explicar, y espero que no me lo tomen a mal, sino que lo razonen y lo piensen, porque aquí nuestro propósito no es solamente criticarlos, es enseñarles la verdad a la luz de las Escrituras. ¿Por qué pienso que el sacristán tiene más poder que todos los santos juntos? Porque es el único que se encarga de cuidar que no se vayan a quemar los santos con las veladoras, que el polvo y la humedad no los destruya, que no se los roben los ladrones, que la pintura y la forma que tienen no se deteriore con la humedad, con el calor y con el tiempo. ¿Quién los saca a caminar? Ellos solos no se bajan y van y caminan. Si son tan milagrosos, si son deidades y verdaderamente la figura que tienen allí es la Madre de Dios. Digo, yo a la Madre del Señor Jesucristo la conozco en la Escritura, ¿verdad? Porque un apóstol del Señor me la ha enseñado y fue una mujer que caminaba de carne y hueso. Yo a esa figura veo que la tienen que cargar para poderla sacar a sus procesiones. Vuelvo a repetir, el sacristán es el que se tiene que encargar de cuidarla, cambiarle ropa, cambiarle todo, porque si no, ella no es capaz de nada de eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que sea tan milagrosa cuando a sí misma no se puede librar ni del polvo, ni del hollín, ni de la humedad, ni de la corrupción, y mucho menos de la flama de una inofensiva veladora que la puede quemar? Hermano, hablando de las procesiones, hay varios videos, pero hay 2 videos que están en YouTube, ustedes lo pueden comprobar porque está público, de 2 procesiones donde llevan a 2 imágenes y en un descuido las imágenes se caen al piso y se quebran. En una, hasta de alguna manera sarcástica, en la segunda, va a un crucifijo y le cae encima de a un niño y le pega en la cabeza. Entonces ahí sarcásticamente le ponen santo porrazo. Entonces, de alguna manera la gente se trata de burlar, pero más que nada también trata de hacer conciencia, ¿no? Porque si no es un santo, sí, pero es un santo porrazo que se dio el niño. Porque iba caminando, o sea, ustedes lo pueden ver claramente, y cómo al ir caminando, el crucifijo se le cae grande en la cabeza del niño y lo lastima.
En la otra donde llevan cargando una virgen, se cae completamente al suelo, se quebra y ahí está toda la gente gritando y todo eso, pero si tuvieran poder no les pasaría eso. No, claro, imagínate, yo, ¿verdad? Con una necesidad voy y me le hinco, le rindo culto y adoración que solo le corresponde a Dios y además todavía creo que me va a hacer un milagro, pues la verdad estoy completamente equivocado. Porque si ella se cae y se quiebra y se parte en pedazos, no se puede cuidar a sí misma, mucho menos me va a cumplir el milagro a mí. Hay quien no solamente cuando va a misa, cuando va a la iglesia las ve, no, hay quien se la lleva hasta su casa y paga un dinero y no solamente por una, sino que a veces llega uno a esas casas y ve un montón de imágenes que ellos tienen, muchas, y esas acciones a Dios le ofenden. ¿Por qué? Porque hemos tomado los pasajes bíblicos y como mejor ejemplo para todos, el Hijo de Dios, la primitiva iglesia. Porque ellos no tenían. ¿Por qué no encuentra el católico un pasaje donde diga, no, mira, aquí Dios dice que no es malo que tengamos imágenes, que nos la podemos hacer y que le podemos pedir y que la podemos poner de cabeza? No hay ningún pasaje de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque precisamente Dios es celoso en estas cosas y Él desea que solamente a Él se le adore. Y la confusión, la grande confusión que si te pones a pensar como lógica, mira, viene, bueno, a mí me tocó ver, viene Juan Pablo II, porque Francis pues no ha venido ni para Estados Unidos ni ha ido para México, no nos ha tocado la oportunidad de verlo, pero nos tocó ver a Juan Pablo II. Llevas una imagen de la Virgen de Guadalupe para que Juan Pablo II la bendiga. Entonces, ya que la bendice, te la llevas a tu casa y ya con la bendición de Juan Pablo II, que todavía cuando estaba vivo no era santo, todavía no era ni siquiera beato, entonces te la llevas para tu casa la imagen y ya es una cosa digna de adorar. Entonces esto es una confusión. ¿Quién es más? Si la misma Virgen de Guadalupe o Juan Pablo II sin ser santo. Entonces esto es una confusión, como decía el hermano. Ellos hacen beatos, ellos hacen santos, ellos los quitan, ellos los ponen según la moda, según la conveniencia de cada quien y más importante, el negocio, ¿verdad? Que siga rindiendo, ¿verdad? El negocio. Y sí, cierto, como dices, y como dice también Gerson, tienen su hogar, su casa con diferentes y muchos santos porque pues tienen que saber cuál de todos les va a contestar y lamentablemente pues la gente se olvida de que Dios es el único que contesta. Lamentablemente sí, la gente pierde a veces hasta conteo de cuántos santos tienen porque pierden y a veces, imagínate, para limpiar tanto santo, para estar contando y quién le va a contestar, pues sí, es la confusión que tiene la gente. Además de eso, hay otra cosa muy, discúlpenme que lo mencione así, muy graciosa, porque para el amor hay un determinado santo. O sea, para la buena suerte hay un determinado. Ya es otro. O sea, si quiero tener familia sana y abundante, hay otro santo. O sea, hay una deidad según ellos. Y ahora hasta para las naciones, porque decía César precisamente, y ahora el orgullo de los salvadoreños es que ya van a tener su propio santo. Su propio santo. Porque no lo tenían. Ahora, cabe nuevamente hacernos la pregunta que hacíamos al principio cuando presentaba el programa. ¿Verdad? A nosotros, ¿verdad? Como iglesia de Jesucristo, que está guiada por el Espíritu de Dios en su santo apóstol, Nazón Joaquín García, nos tachan de ser idólatras. ¿Quiénes son los verdaderos idólatras aquí? ¿Quiénes practican la verdadera idolatría? Entonces es bueno que reflexionemos en esta situación. Querido Radio Escucha, ¿en dónde estás parado? ¿Qué es lo que practicas? ¿Buscas a Dios de la manera correcta? ¿De la manera adecuada? ¿Buscas la salvación para tu alma? ¿Deseas agradar y hallar gracia delante de Dios? De esa manera, haciendo lo contrario a las ordenanzas de Dios, no lo vas a lograr. Te invitamos, ¿verdad?, a que nos busques, a que nos visites, a que nos llames y siempre vas a encontrar un hermano dispuesto a contestarte las preguntas que tú tengas con la ayuda de Dios. Adelante. Hay una situación en las Sagradas Escrituras en donde el profeta Ezequiel menciona de parte de Dios en visión de que Dios estaba poniendo a él. Y en esto quisiera yo hacer ver a la gente
de que estamos hablando de los santos, los ídolos, las imágenes de oro, de plata, de madera, de lo que usted quiera hacerlas, que no sirven para nada, porque en un ídolo dice la escritura que nada es. Y a usted y al Padre y al Santo y a todos los que quiera católicos y al mismo Papa le consta que de acuerdo a la escritura ningún santo, ninguna imagen de ninguna virgen en el mundo, ni en México ni en Roma sirve para nada, porque un ídolo nada es. Pues ya lo dijo el director de comunicación social de la Arquidiócesis de México, Sí, ¿cómo se llama? José José de Jesús Aguilar. Así es. Dice, en una entrevista que le hacen ahí, él dice, los santos no hacen milagros. Bueno, entonces 500 años de la iglesia, de la religión católica en México, haciéndolos creer esa torpeza. Digo, no les da temor, no les enseña algo, que están en un lugar equivocado, que lo que hacen verdaderamente es ofender a Dios antes de darle la honra y la alabanza que solamente a Él le corresponde. Meditemos y pensemos qué es lo que están haciendo. Y por si no lo habían escuchado, pues ya se los estamos recordando aquí nosotros, algo que ellos mismos están diciendo. Yo lo que quiero decir con esto es que cuando el profeta Ezequiel habla de 25 varones que dice la escritura que se postraban, le dijo Dios al profeta, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. El sol es algo que la verdad, ese sí da beneficio al ser humano. Sin embargo, también esto dijo el Señor por medio del profeta Ezequiel, es abominación. Adorar las cosas que son creadas por Dios y que son para beneficio del hombre. Y Dios habla y aclara por medio del profeta cómo es que, por qué dice que adoraban. Dice, porque se postraban hacia el oriente. Es lo que hace el católico. Va y se postra ante una imagen, ante una figura, un retrato, algo que se le ocurrió pintar a alguien, y se postran, y eso es adoración. Y eso, de acuerdo a lo que leí yo en Ezequiel capítulo 18, versículo 16, es abominación a Jehová. Le dice Dios al profeta, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, dice. Y Dios dice a los idólatras, a los que se postran a lo que no sirve para nada, pues yo también procederé con furor, no perdonará mi ojo, no tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dios no te está escuchando mientras hagas esas abominaciones, amigo católico. Ahora yo también tengo un comentario, no solamente vamos a decir en el clero romano, sino también algo otros tienen otras imágenes como la Santa Muerte y creen y ellos sí directamente dicen que le adoran, pero mi pregunta es, ¿no es igual? ¿No es lo mismo? Si yo dijera que conozco a Dios y me hago una imagen de Dios y me postrara ante esa imagen, ¿no también sería adoración? Sería de esta manera. Entonces mi punto es, tanto aquellos que lo hacen al narcotraficante, dicen ellos, o a la Santa Muerte, bueno, los católicos que lo hacen a diferentes imágenes están en la misma situación que ellos. Porque nosotros solamente a Dios, y no necesitamos de ninguna imagen, porque esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Desafortunadamente el tiempo se fue, pero bueno, lo esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos para que lleguemos nuevamente a platicar de un tema muy interesante. Nos despedimos de ustedes y nuestra hermana finalmente queda unos saludos. Así es, le mandamos unos saludos a nuestros hermanos que nos están sintonizando desde Cuernavaca, Morelos, la iglesia de Zacatepec, Morelos, que nos sintonizan. Yo les pague por sintonizarnos y los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche, hora de aquí de Los Ángeles, 11 de la noche, hora México. Así es, bueno, pues nos despedimos, deseándoles una excelente noche y que Dios sea que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión
A las 9, nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.